Hola a todos, bienvenidos a una charla en vivo más acá en nuestra página de Devenir. Los saludamos y le damos la bienvenida a todos los que se estén uniendo en este momento. Como ya es costumbre, les vamos a pedir de favorzote si alguien nos puede apoyar diciéndonos si se escucha y se ve bien en vivo. Y bueno, también pues debido a unas fallas técnicas que siempre existen, sobre todo cuando se trabaja con esto que nos permite unirnos con otros colegas de diferentes latitudes, pero que a veces esa unión se vuelve un poco turbulenta con problemas de conexión. Pero bueno, aquí estamos, vamos a dar inicio, solamente esperamos que alguien nos comente. Gracias, Lore, si se escucha y se ve bien. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Pues bueno, Lore, bienvenidos. si se escucha y se ve bien. Muchas gracias. Ahora nos está rebotando a nosotros. Ok. Ya, parece que ya se arregló, ¿verdad? Ok. Bien, bienvenidos a todos y todas. El día de hoy tenemos el gusto y el honor de presentar a nuestra invitada del mes de febrero. Ella es Zaira Escobedo y me permito leerles un poco de su currículum. Ella practica el psicoanálisis de manera presencial y en línea desde Fresnillo, Zacatecas. Es docente de la licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la cual es egresada tanto de la licenciatura en Psicología como de la maestría en Psicoterapia Psicoanalítica. Y también, claro, es coordinadora de un espacio virtual llamado Bucle Diálogos Psicoanalíticos, que es un espacio de divulgación, interlocución del psicoanálisis. Y bueno, sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida a Zaira. Ahora Juan de y yo estamos acá juntos. Entonces, Juan de, ¿algo que quieras decir? No, pues encantado de tenerte aquí, Zaira, sobre todo con un tema que pinta para... estos elementos de la técnica siempre son como una pregunta constante, ¿no? En la formación. Y bueno, me parece que nunca está sobrado seguir reflexionando, como bien lo dice el inicio de tu charla, ¿no? Entonces, Sí. pues, gracias por aceptar la invitación y bueno, adelante. Sí, bueno, hola Sergio, hola Juan, hola a la gente de Devenir que sigue la página. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio, y pues bueno, sí, cuando se me invitó, pues bueno, traía en mente los consejos técnicos de Freud, digamos porque es lo que en los últimos meses pues he reflexionado, he discutido con mis alumnos y bueno, lo tenía como que muy presente y dije, bueno, creo que no estaría mal que compartiéramos reflexiones de esto, como bien lo mencionan, ¿no? Nunca está de más. A mí me parece que siempre, aunque tengamos 20, 30, 40 años de experiencia en la práctica psicoanalítica, la técnica siempre nos convoca a cuestionarnos preguntas fundamentales, ¿no? Así hasta sea como de redefinir de manera constante qué hace un psicoanalista o qué se hace en psicoanálisis, aun y cuando tengamos muchos años de práctica, ¿no? De experiencia tanto en investigación como en práctica clínica. Y bueno, ¿por qué decidí como tomar este tema o traerlo aquí a un espacio en vivo, a un espacio virtual? Uno, como lo comentaba, es algo que he venido trabajando con mis alumnos. Las reflexiones que, digamos, vamos a abordar aquí son discutidas con ellos, también forman parte de este recorrido. Y dos, porque también existe la idea de que leer a Freud ya está como pasado de moda, ¿no? O ya que te puede decir Freud después de 100 años, ¿no? Que construyó su método, ¿no? Entonces a mí me parece que es un prejuicio muy grande. Entiendo que no todo lo que dice Freud o todo lo que nos dejó Freud
pueda ser aplicable, no todo, pero me parece que muchas cosas aún siguen siendo muy aplicables, ¿no? Y podemos encontrar aún en su obra o en estos consejos técnicos que tienen más de 100 años, que se publicaron en 1912, 1913, aún podemos encontrar respuestas para arrancar un tratamiento psicoanalítico. Entonces, bueno, me topo con la idea de que, o con las preguntas de los chicos que recién se forman en psicología y que llevan materias de clínica psicoanalítica, y es, ¿qué hago, no? ¿Qué se hace aquí? ¿O qué se hace en psicoanálisis? ¿Sí? Y bueno, se tiene la idea de que un prejuicio, o sea, justo recurro a estos consejos para ir reflexionando acerca de los prejuicios técnicos que hay, y entre ellas está la típica, ¿no? En psicoanálisis no se hacen mucho, ¿no? O en psicoanálisis es puro bla, 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 el analista se queda callado, el paciente o el analizante habla y ya, solito se hace psicoanálisis, solito el paciente va asociando, solito el paciente sabe qué tiene que hacer desde un inicio. Entonces a mí me parece que son prejuicios muy grandes. A mí me parece que la técnica psicoanalítica o el método psicoanalítico no se hace solo, ¿sí? O no se hace tan solo porque tenemos un paciente al frente, ¿no? O un analizante al frente, sino que tiene una dirección, ¿sí? Entonces, bueno, principalmente hoy me voy a basar como en el inicio del tratamiento. ¿Por qué? Porque a veces se tiene la idea también de que al paciente no le des ninguna información, ¿sí? Que llegue el paciente, que hable y se vaya. Justo hoy discutía con unos alumnos por la mañana, donde decían, bueno, ellos manejaban con un psicoterapeuta o con un psicólogo, o sea, con un especialista del mundo psi, y hablé y hablé y hablé y no se dijo nada. Y a veces ellos pueden asociar a que se trata de un psicoanalista, ¿no? Si no te dijo nada, es psicoanalista, ¿no? Se pueden dar a entender eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se tiene la idea o el prejuicio de que el analista está callado, ¿sí? Entonces, a mí me considero importante como justo estar con Freud, leer al mismo Freud, y donde él mismo nos deja ciertos consejos, ¿no? Que después de ciertos años de experiencia, él dice, bueno, hagan esto, les sugiero que no hagan esto, porque él lo hizo, dice, y las consecuencias fueron terribles, ¿no? Dañamos al paciente, se dañan las amistades, cositas así que a mí se me hace como muy importante que los que nos estamos formando para escuchar pacientes tengamos presente, ¿sí? Además de que también no se tiene a los que nos dedicamos a la escucha, a atender pacientes, no se tiene como una especie de reglas técnicas, ¿no? A seguir, a marcar en un inicio. Cada quien hace lo que puede y lo que entiende, ¿sí? Entonces me parece que Freud nos deja eso, ¿no? A ver, vamos a arrancar un tratamiento. Ahora sí, algo, no lo dice así con esas palabras, pero yo lo entiendo así como manejando un encuadre. Vamos estableciendo, enmarcando un encuadre para darle cabida al tratamiento psicoanalítico, ¿no? ¿Sí? Freud no maneja encuadre, pero sí maneja consejos técnicos, ¿no? Para empezar a darle cabida, para hacer paciente a un paciente y a un analista, ¿no? También, o a un analizante. Entonces, bueno, voy a nombrar algunos, seguramente ya los han leído algunos, y voy a irlos nombrando y vamos reflexionando. O sea, la gente que nos está siguiendo puede hacer preguntas, comentarios y podemos detenernos a escucharlos, ¿no? Así también, si Sergio y Juan tienen algo que decir y reflexionar, adelante. ¿Sí? Entonces, bueno. Oye, Sara, justamente con esto con lo que inicias y que me parece que será interesante plantear que aunque no estamos súper lejos, estamos hablando de Zacatecas y Durango, pero también tengo experiencia con alumnos de licenciatura en psicología, y la verdad es que incluso ese tono de angustia, esta imposibilidad de respuesta frente a qué se hace en un dispositivo clínico, ¿no? Incluso no solo específicamente en un psicoanálisis, en otros, ¿no?
como si también hubiera como una cierta mitología de que ni siquiera los analistas sabemos muy bien lo que hacemos, cuando, cuando en realidad tendríamos que de alguna manera saber por qué intervenimos, cómo intervenimos, desde dónde intervenimos y demás, y que esto no fuera algo como muy mítico, ¿no? Como si fuera casi de la habilidad superior de una persona que quién sabe cómo se formaría y qué sabe, pero que parece que sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y no, bueno, hay teoría, ¿no? Hay consejos, hay elementos a Exacto. seguir estudiando. Exactamente, hay eso, y tenemos un marco de referencia, ¿no? Que nos deja Freud, que nos deja Lacan con sus propuestas, o que deja Klein, Winnicott. Me parece que ellos en un momento dan consejos técnicos, aunque no lo titulen así, ¿no? Como Freud sí lo hizo en sus escritos, ¿no? Entonces, y a mí me parece que siempre hay cierto consejo a la técnica, ¿no? Entonces, así es, queda como a la deriva qué se hace. Entonces, a mí me parece que el mismo Freud nos deja eso, ¿no? Nos deja eso, obviamente, no para que esté escrito en piedra, no para que lo tomemos como saberes absolutos, pero sí para poder hacer un marco de referencia, ¿no? Parto de esto y a partir de esto puedo hacer como adecuaciones, puedo probar, puedo probar, puedo experimentar con eso, puedo transmitir si funciona o no funciona, o si no me funcionó, por qué no me funcionó, y todo eso, ¿no? Pero tenemos un marco de referencia. Entonces, a mí me parece que tener un marco de referencia es parte de la posición del analista, ¿no? ¿Desde dónde voy a partir? ¿Desde dónde te voy a leer al paciente, ¿no? O al analizante. ¿Desde dónde te voy a leer? ¿Desde dónde te voy a escuchar? Entonces, bueno, por eso fue mi interés en estudiar a Freud y acompañar y acompañarnos con mis alumnos, ¿no? Entonces, bueno, dice Freud, sí, adelante. Únicamente iba a mencionar que precisamente es algo muy bello que refleja de alguna manera el texto de Consejos al Médico, ¿no? Es decir, desde la posición de qué estoy haciendo en la pregunta de Freud, tratar de responderla, ¿no? Que también ya se le estaba demandando en su tiempo. Y digamos, es en ese sentido que invita de alguna manera también a que otros piensen, decir, ¿qué están haciendo ustedes? De alguna manera estos consejos los trata como tal, ¿no? Así es. Construyan también los suyos, ¿no? Así es. Sí. Y a mí me parece que aunque tengan más de 100 años de haberse publicado, no están fuera de contexto. Sí. Ahora, a mí me parece que no siguen estando fuera de contexto. Y que al contrario podemos acompañar justo con los aportes que hay de los analistas que vinieron después de Freud, ¿no? Y con los contemporáneos, con los que se murieron, con los que aún siguen vivos, con los nuestros contemporáneos, con los analistas de nuestra edad también y todo eso, ¿no? Entonces, tenemos bastante de qué hablar y qué discutirle. Sí. Entonces, bueno, arranca Freud, ¿no? En el primer párrafo de Consejos al Médico, ¿no? Dice que es una técnica adecuada a su propia individualidad y dice, no hay una personalidad médica específica, ¿no? Que se tenga que seguir, ¿no? Una personalidad médica, ¿no? O sea, que el médico tenga, yo lo leí eso como que tenga ciertos rasgos para ejercer, para que sea analista. Dice, no lo hay, ¿sí? Y esto a mí me llama la atención, o lo traigo aquí, porque en un tiempo en el que yo también me formaba como psicóloga clínica y después en la maestría, se tenía mucho la idea o se llegaba a transmitir que a veces hasta un analista sería mejor escucha si fuera depresivo, ¿sí? O si mantuviera un estilo en su persona, ¿sí? Fueron como, pues sugerencias que yo llegué a escuchar en mi formación, ¿no? Entonces, por eso lo traigo aquí, ¿no? Entonces, un analista sería mejor si hasta fuera depresivo, porque tal vez pudiera comprender mejor al paciente, ¿sí? Entonces, a mí me parece que nuevamente caemos ahí como a querer ir formando una especie de personalidad del analista, ¿no? Y me parece que no va por ahí, ¿no? No va por ahí. Incluso llegué a escuchar que el analista es mejor si no cambia mucho su aspecto personal, ¿sí? Si mantiene un aspecto personal igual todo siempre.
que incluso hasta si se pinta el cabello, habría que tener cuidado con eso porque en el paciente le podría producir algo, ¿sí? Entonces, pareciera que este tipo como de cosas, pareciera como si fuera formando a la persona del analista, ¿no? Como también a veces la típica de decir, ¿no? El analista, el que se viste, ya sea como Freud o como Lacan, que trae un puro, que usa lentes, que se deja crecer la barba, cositas así. Bárbaro. Exactamente como la imagen, ¿no? La imagen particular que a veces uno tiende a construir. A mí me parece que también se tiende a decir que entre más neurótico sea el analista, mejor escucha va a ser, ¿no? O entre más depresivo, mejor escucha va a ser porque va a poder comprender al paciente. Entonces me parece que no va por ahí ese consejo, ¿no? No va por ahí de poder decir el analista tiene que tener esta personalidad. Me parece que los consejos técnicos de Freud van en función de que el analista necesita prepararse. Y prepararse teóricamente, ¿no? Teóricamente y en la práctica, ¿no? Estudiar, prepararse, investigar, que es mucho lo que maneja Freud en psicoanálisis silvestre, ¿no? Que los médicos se preparen, ¿sí? Y en sobre psicoterapia, que también me parece que son consejos técnicos, ¿no? Entonces, me parece que va por ahí el asunto, y el asunto va también en ciertas cosas que a veces la misma clínica te lleva a hacer, como por ejemplo hasta la toma de notas, decidir si atiendes familia o no, o amigos. Me parece que ese tipo de cosas las advierte Freud para que no se nos convierta en un obstáculo, ¿sí? Yo sí lo leo como que no sea un obstáculo, pero para la escucha, ¿sí? Y para no dañar al paciente. Entonces me parece que dice Freud, o le leo en sus líneas, que no hay una personalidad específica. Más bien, lo que necesitamos es que el analista se prepare, estudie, investigue, compruebe y refute hipótesis, ¿no? Sí, digamos que tenga la posición de investigador. A mí me parece que va más por ahí. Si algo podemos ponerle al analista es que sea investigador, ¿sí? Más que tenga una personalidad particular o una imagen particular. Me parece que importa poco si el analista se pinta el cabello o va vestido deportivo a la función que va a ejercer. Esa es otra cosa. Y la función que va a ejercer necesita una preparación. Entonces, bueno, me parece que va por ahí, ¿no? Y lo podemos leer con Freud y con otros analistas. Y bueno, me voy a ir con algunos consejos y los vamos pensando, ¿no? Dice Oye, Freud, Zaira, sí, únicamente iba a comentar que luego este tipo de comentarios que se suelen hacer o que nos solemos imaginar durante la formación, luego atañen como a estas reglas definitivas, ¿no? O manuales universales para pensar, ya sea el analista, ¿no? El analista tiene que ser así y así y así y así. Y es algo curioso porque no es algo que Freud trabaje, ¿no? O que Freud diga, así es esto, ¿no? Definitivamente, y párale de contar. Como si exactamente, sí, sí. Entonces, digamos, así es. estos consejos no se trata de un manual definitivo para hacer al analista, sino más bien para promover esa investigación. Ajá, así es. Me parece que lo repite mucho. Es que se prepare el analista, que se prepare. Lo dice mucho me parece que en sobre psicoterapia, que tenga una preparación. Me parece que eso sí necesita ser un rasgo particular del que quiere ser analista, ¿no? O el que quiere Ya si practicar se quiere psicoterapia. poner la barba como Freud o fumar puros como Lacan, pues ya es cuestión Así es. de cada quien. Ese es otro asunto, ¿no? Exacto, ese es otro asunto muy pues de la persona del analista, ¿no? Pero no de su función, ¿sí? Es como decir, no, pues yo no voy con tal analista porque yo tengo problemas con mi pareja y sé que él tiene muchos con la de él, ¿no? O sea, espera, se supone, se supone que va a ejercer una Exacto. función que tiene un método, ¿sí? Y eso es aparte. Por eso el analista también nos aconseja Freud, ¿no? Necesitamos mantener aparte a la familia, a los amigos, ¿sí? Nuestros afectos, mantener una distancia, ¿sí? Entonces, bueno, voy con el primer consejo, ¿no? Porque es algo que también los estudiantes preguntan, ¿no?
justo por la imagen que hasta nos promueve el cine, ¿no? Donde siempre nos ponen un diván, o un sillón acá súper guau, y quien ejerce la función de clínico está haciendo notas. Entonces dice Freud, desautoriza la toma de notas, ¿no? Y es una pregunta muy, muy, muy común entre los estudiantes, o sea, algo tan simple que uno podría decir, ay, pues no te detengas en eso, ¿no? Pero en los estudiantes, pues genera mucha angustia. ¿Debo de tomar notas o no debo de tomar notas? Pareciera que cuando uno va a ejercer la práctica clínica analítica, pareciera como si tuviéramos un amo, ¿no? Que te está viendo. Híjole, si tomaste notas, eso está mal. Híjole, esto. Entonces dicen, ¿se toman notas o no se toman notas? Y pues bueno, aquí Freud nos dice, no tomes notas, ¿no? No tomes notas porque te vas a perder de material importante, ¿no? Y es donde nos propone, ¿no? Propone escuchar con atención parejamente flotante, ¿no? Propone la atención flotante. Dice, no tomes notas para tener atención a todo, ¿sí? Y a mí me parece que esto, al menos en un inicio, en el inicio del proceso analítico, sí sería importante cómo llevarlo a cabo. Atención a todo, de una manera como igualitaria al material que nos da el paciente. Dice Freud, porque dice algo, ¿no? Dice, Freud critica el fijar y seleccionar en función de las propias expectativas, ¿sí? Entonces me parece un consejo muy importante. ¿Por qué? Porque podemos caer nosotros en introducir nuestras preguntas con respecto a nuestras propias ideologías o a nuestros propios juicios de valor, ¿no? O a nuestra propia moral. Entonces dice, fijar y seleccionar, se critica fijar y seleccionar en función de las propias expectativas, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, bueno, parece que cuando tomas notas estarías fijándote en algo. Sí, y dice, bueno, desautorizo. Que a mí me parece ya más adelante, dice Freud, dice, pues no, o sea, solo toma notas de cosas que sean como un tanto difíciles de grabar en tu memoria, ¿no? Nombres, fechas, incluso a veces hasta palabras. O sea, hay pacientes que te arrojan significantes muy, muy, muy importantes para el caso en cuestión. Y pues son construcciones que no son palabras comunes, y a lo mejor dices, pues bueno, hay que anotarlo, ¿no? Si no lo anotas frente al paciente, pues mínimo anótalo terminando para que no se olvide. Y les diré, o sea, está todavía en duda si se olvida o no, porque sucede algo bien importante, ¿no? De repente nos acordamos del caso, o sea, de mucho de lo que nos cuentan los pacientes, aunque veamos más pacientes al día, ¿no? O a la semana. Entonces, bueno, a mí me parece importante cómo Freud dice, bueno, no les sugiero que tomen notas para mantener una atención pareja y flotante. ¿Por qué? Porque interesa que el analista no se fije en función de sus propias expectativas. Y yo leo esto en función de que no entre la ideología del paciente. Si eres perredista, si eres priista, si persigues cierta ideología, si eres feminista o no eres feminista. A mí me parece que también podemos leer eso para que eso no intervenga ahí, con nuestras expectativas. O a veces acá sucede mucho, ¿no? El paciente nos cuenta sus síntomas o habla por qué está ahí y uno tiende a hacer las preguntas en función de si vas a diagnosticar este tipo de CM, ¿no? Entonces, tiene depresión, ¿desde cuándo? ¿Cuántos meses? Y ya como que parece, aunque no tomes nota, se va fijando. Entonces dice Freud, no, atención a todo, de manera pareja. Y a mí me parece que llevar como esta recomendación en un inicio es importante para dar arranque a la construcción del caso, ¿no? ¿Sí? O a la lectura de un sujeto, ¿no? De un sujeto inconsciente, arranque. Hay algo que comentaba mucho Bruno Bonoris en unos cursos que él lleva haciendo, y utilizaba la atención flotante y la asociación libre como, bueno, yo sí lo entendía, ¿no? Como el arranque de la técnica, ¿no? Para construir o para que se vaya escribiendo un texto para ser intervenido, ¿sí?
Entonces, a mí me parece que este consejo de Freud es importante seguirlo en un inicio. Porque, bueno, aquí yo le discuto a Freud porque de repente se entiende como que atención, pareja y flotante en todo el proceso, ¿no? Pero me parece que eso sí va a estar un poco complicado porque conforme vas escuchando el caso, pues se va construyendo, ¿no? Se va construyendo una especie de lógica, discurso particular. Y a mí me parece que la selección, o sea, aquí yo le digo a Freud, sí, al inicio sí, arrancamos con atención pareja y flotante, pero ya una vez avanzado más las sesiones o el tratamiento analítico, quién sabe si sea posible no seleccionar, ¿sí? Me parece que el analista, si dirige la cura, si es un agente activo y no pasivo que solo se siente escuchar, a mí me parece que va a terminar seleccionando. Pero aquí el detalle es seleccionar, pero en función del caso, en función de lo que se está hablando, de lo que se está escribiendo ahí. A mí me parece que eso es otro tipo de selección, ¿sí? No es una selección en función de la expectativa individual, moral, ideológica del analista. Entonces me parece que sí, no fijar, Oye, Sara, pero... justo un punteo bastante interesante, ¿no? Porque por un lado, sí, si seguimos este consejo a rajatabla, ¿no? De entonces atención parejamente flotante durante todo el tratamiento. Luego la siguiente pregunta que va a venir de personas que se están formando sería, bueno, ¿y entonces a qué horas intervengo? ¿Y en qué momento intervengo y demás, ¿no? Y por otro Sí, lado, esta distinción muy fina que haces con respecto a una cosa es intervenir desde mi ideología y demás, y otra cosa es intervenir a partir de lo dicho, ¿no? A partir de lo que se está, del propio discurso del paciente, ¿no? De la propia lógica del caso. así Y es. es algo muy fino que a veces no se distingue muy bien, ¿no? Ajá, así es, exactamente. O decir, bueno, atención pareja a todo, me parece que una vez arrancado el análisis, ya en funcionamiento, hablando el sujeto, el analista interviniendo, me parece que no todo lo que diga el paciente va a ser importante para el caso, ¿no? No todo, o sea, yo creo que sí vamos a tener que discernir, vamos estructurando, como bien lo mencionas, una lógica, ¿no? Una lógica de ese caso. Entonces, me parece que ahí sí vamos a tener que seleccionar, ¿sí? Aunque Freud nos diga, atención pareja a todo, ¿no? A todo lo que se diga. Me parece que sí, atención pareja, pero en un inicio. Ya después, me parece que sí vamos a tener que fijar, pero en función del caso. Y el caso no nada más es el paciente, la persona que tenemos ahí. El caso es el paciente, lo dicho y el analista, ¿sí? Y las contingencias que también se presenten en el análisis. Me parece que el caso es lo que se dice. Entre ellos dos, entre el pasado del paciente, entre el presente, entre analista y analizante, lo que se dice, ¿sí? Me parece que eso forma un caso, no nada más, tengo un paciente, tengo un caso, no, tienes una persona frente a ti que solicita un servicio, una demanda, una atención, pero el caso aún no, al menos en un inicio, ¿no? El caso se va a tener que ir construyendo. Entonces, bueno, atención pareja y flotante, sí en un inicio, pero a mí me parece que va a tener que irse moldeando, modificando en función del tratamiento. Me parece que después sí hay una selección, pero en función del caso, no en función de la ideología. ¿Sí? Y bueno, ahí mismo Freud dice algo bien interesante, también ahí aborda o nos pone la regla fundamental, que es la asociación libre, ¿no? Pero se me hizo interesante porque comúnmente escuchamos que la regla se le nombra al paciente y el paciente es el que la lleva a cabo, ¿no? Diga todo lo que venga a su mente, por muy vergonzoso, muy penoso, dígalo aquí. Y se le manda al paciente. Pero aquí dice algo que me pareció interesante, ¿no? Dicen, no solo la regla es para el analizante, ¿no? Bueno, no lo dice así Freud, sino dice, la regla para el médico, dice, asociación libre para el médico. Ahora que estaba releyendo eso, digamos, apenas
me fijo en eso, ¿no? O fijo mi atención ahí. Es la asociación libre para el médico también. Médico, bueno, el analista, ¿no? Y dice, uno debe alejar cualquier injerencia consciente sobre su capacidad de fijarse y abandonarse por entero a sus memorias inconscientes. Uno debe de escuchar y no hacer caso de si se fija en algo o no. ¿Sí? Entonces, se me hace interesante porque lo común es escuchar que le lanzamos la regla al analizante, ¿sí? Claro. Pero la regla también está para nosotros. Es decir, no te fijes, no fijes tu atención en algo. Y Es en decir, ocasiones es más difícil para el analista, ¿no? Seguir esa ajá. regla. Y sí, ¿no? Por también a lo mejor todo el bagaje teórico que se tenga, ¿no? También a veces es complicado como, a ver, detente. Sí, tenemos una teoría que nos dirige, pero también que nos habla mucho. A ver, di esto, a ver, piensa esto, a ver, esto va por aquí, a ver, esto va por allá. Así es. Entonces me parece importante como destacar eso, ¿no? Que la asociación libre no solo va para el analizante, sino también para el analista. Y es lo que le decimos al paciente, ¿no? Hable, hable. Y justo va a hablar usted aquí de hasta eso que es vergonzoso, penoso, angustiante. Aquí, digamos, no entra el bien decir o el hablar correctamente, ¿no? Aquí entra incluso que usted pueda hablar de la basura que lo invade. Y eso, bueno, eso a mí me parece como una genialidad de Freud, ¿no? Encontrar ahí, en lo que supuestamente es basura para la ciencia, un método de escucha. ¿Sí? Basura para la ciencia positivista como un sueño, ¿no? ¿Sí? Que no puedes tocar, percibir con los sentidos. ¿Sí? Y dice Freud, no, él ahí encuentra un método. Me parece que por eso sigue tan vigente el psicoanálisis, ¿no? Porque en su centro, como paradigma, permite adaptarse pues a las demandas actuales, ¿no? Y porque justamente la ciencia pues se sigue topando con límites, ¿no? Cosas que no puede aprender, cosas que no puede explicar y sigue arrojando a la basura muchas cuestiones, ¿no? Es como una especie de obsesión positivista, ¿no? Y bueno, eso lo cacha el psicoanálisis o lo cachan otras prácticas también, ¿no? Así es. Finalmente. Y qué interesante, ¿no? Porque, digamos, para el psicoanálisis es, véngase esa basurita que a mí me sirve mucho. ¿Eh? ¿Verdad? Véngase eso que a mí me sirve. Le damos lugar a eso que no tiene lugar en la ciencia positivista. Oye, Zaira, a mí me resuena mucho esta cita que estabas leyendo, porque luego también suena como, de repente uno, la lectura primera que hace es como muy místico, ¿no? Este rollo de abandonarse a sus memorias inconscientes y luego justamente las personas que se van formando luego dicen, ah, ¿y eso qué? ¿Verdad? ¿Eso cómo se le hace? O que luego tiene un poco que ver, lo siento yo, con lo que decías tú en un momento dado con respecto al olvido o no, ¿no? O sea, de repente el paciente te está diciendo algo y en ese momento recuerdas, no porque te fijaste en eso, no porque haya sido un esfuerzo racional de tu parte, sino que aparece algo que finalmente te dijo en una primera sesión o en una segunda sesión, ¿no? Y ahí está esa clase de memoria, ¿no? Que no exige Exactamente. un esfuerzo consciente, ¿no? Exacto, como que te grabes todo lo que dijo el paciente. Sí, a mí se me viene el otro día una paciente justo me dice eso, oiga, ¿y usted no va a tomar notas? Y yo, ¿no? Le digo, Toma no, nota no mi vamos a tomar. inconsciente. Exacto, exactamente. Le digo, no, vamos a confiar en mi memoria. Yo como ahí bromeando, ¿no? Dice, no, pues sí, está jovencita, ¿no? Pero aquí el punto era que dice, no, pues sí. Entonces, aquí el punto era que qué interesante, que aún y después de recibir mucha información, historia, decires, a lo mejor de todos los pacientes que tienes entre semana o que tienes al día, que uno sí recuerda, como bien tú lo mencionas, ¿no? No haces el gran esfuerzo por recordar qué pasó, qué te dijo. Y a mí me parece que es porque va aunado a que vamos estructurando el caso, ¿no? Una cierta lógica de cómo funciona ese sujeto.
¿sí? Ese sujeto del inconsciente, ¿no? Y me parece que a veces, en cuanto el paciente habla, así lleve 2, 3 meses o un año, nosotros también recordamos junto con él qué se ha dicho o qué se dijo. Y me parece que eso que de lo que se dijo es esa memoria, ¿no? Que le queda también al analista, que le queda al analizante, que está ahí entre ellos, que se dice. Pues por eso, ahorita tú dijiste algo muy importante, ¿no? Dice, no se trata de hacer el gran esfuerzo para recordar, sino esa memoria inconsciente, que a mí me parece que ahorita podemos leer como memoria inconsciente entre dos, ¿sí? Una vez le leí a Alfredo Einstein, se lo leí a él, no sé si lo diga alguien más, pero decía, hay inconsciente cuando hay analista y analizante. Si no están ellos dos, no hay inconsciente. ¿Sí? Entonces es interesante porque a veces vamos por el mundo diciendo, tuviste un lapsus, ay, querías decir esto, te equivocaste. Pero es bien interesante cuando decimos, hay inconsciente cuando hay analista y analizante. ¿Sí? Entonces podemos decir, ¿no? Esas memorias inconscientes son entre ellos dos, ¿no? Entre analista y analizante, entre lo que se dice. Y reitera Freud porque sí dice así, pareciera que lo podíamos leer como muy místico, como bien lo mencionas, pero bueno, reitera, como que aclara. Uno debe de escuchar y no hacer caso de si se fija en algo o no, ¿sí? Es decir, escucha, parejamente, ¿no? Escucha, al menos en un inicio, ¿no? Reitero, me parece que avanzado el tratamiento, sí vamos a tener que fijar. O yo soy partidaria de, pues sí, fijar, pero fijas en función de lo que se dice, ¿no? De lo que está entredicho ahí, ¿sí? En función del caso, no en función de mis prejuicios, de mis ideas propias, personales, que pueden coincidir con las del paciente, sí, pero es diferente a que se diga en función de la estructura de un caso, a que yo lo ponga ahí, que Freud nos dice, ¿no? También. No confundamos la técnica psicoanalítica con la sugestión. ¿Sí? Poner algo ahí ya es sugestión, algo que viene desde nuestra ideología. ¿Sí? Entonces, bueno. Bueno, y bueno, seguimos con lo mismo. Bueno, vuelvo a leer lo que dice Freud, ¿no? Dice, lo ya dicho del material quedaron a la disposición consciente del médico. Lo otro, lo incoherente, lo caótico, el desorden, aflora con presteza en la memoria tan pronto como el analizado presta algo nuevo a lo cual referirlo y poder continuar. Bajo este sentido, son algo raras las confusiones con los datos de otros pacientes. Entonces, por eso que Freud te dice, no tomes notas. ¿Sí? Se va a poder recordar eso. ¿Sí? Y a mí me parece que no solo queda lo dicho en el material, aquí dice Freud, queda a disposición del analista, ¿no? Pero me parece que no, que aunque el analizante traiga un caos, ¿sí? Por ahí, un desorden, a mí me parece que cuando él va hablando, también va escribiendo, algo se va diciendo. Que aunque digamos nosotros lo tengamos como más presente porque es nuestra chamba, ¿sí? A mí me parece que no solo queda a disposición del analista, ¿no? También queda a disposición del analizante, ¿sí? Solo que nosotros lo guardamos, lo tenemos ahí para poderlo comunicar en un momento oportuno. Entonces me parece que no solo el médico, sino que también el analista va escribiendo, ¿no? Ahí, mientras habla. Y también se va dando cierto orden al caos que trae, ¿no? Entonces, bueno. Hay incluso un poquito en ese mismo texto, Zaira, no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero hace alusión a esta idea de tal vez mucho material que no elijas posteriormente va a cobrar sentido, ¿no? También cierta fijación sobre cierto material en algún momento, desechas uno, pero tal vez eso que desechas en otro momento va a entrar en la lógica del caso, ¿no? Y como tú dices en un inicio, tal vez otras cosas no, pero a veces lo que desechas también en algún punto se reintroduce, ¿no? Ajá. A lo mejor por eso dice Freud, no te fijes, no fijes tan
no fijes, no selecciones, ¿no? Justo para dar apertura a que se introduzca algo más, ¿no? Y que seguramente va a suceder, ¿sí? Va a suceder, pero también en función, no por sí solo, no porque el paciente habló solo o habló para sí, sino porque hay un analista que está ahí moviendo la maquinita, ¿no? Para que el paciente hable y nos arroje, pues, los escenarios del caos, del desorden, de lo que traiga, ¿no? Entonces, dice Freud, bueno, por tanto, tomar apuntes puede dañar la selección del material. Una ocasión, cuando yo recién iniciaba mi práctica, hacía mi servicio social, o sea, todavía era estudiante de licenciatura, y pues bueno, había que pasar ciertas materias, y pues mi misma angustia me llevaba a tomar notas, porque no quería perderme nada, nada del paciente, ¿no? En un inicio, estaba como en séptimo, yo creo, de la licenciatura, en séptimo semestre. Pero digamos que de alguna manera mi paciente me llama la atención, ¿no? En una de esas me dice que le dicen su familia, oye, ¿cómo te va? Y dice, pues bien, pues la psicóloga pues nada más se la pasa tomando notas. Como que dije, no manches, se escucha, ¿no? Es un reclamo, es un reclamo, ¿sí? Y desde entonces dejé eso ya por la paz. Pero me parece que era una respuesta ante la angustia de no perder la información que te están dando, ¿no? Entonces, bueno, ya con el tiempo, con el estudio, fui comprendiendo justo esto que ahorita discutimos, ¿no? Que ahorita abordamos. La misma lógica del caso te lleva a recordar, a recurrir a esas memorias, ¿no? Inconscientes que se van formando. Entonces, bueno, dice Freud, me acordé mientras leía a Freud, pues recordaba eso, ¿no? Daña el material. Y justo mi paciente me estaba diciendo, ¿no? No me escuchas, no me estás escuchando. Y efectivamente, seguramente no lo estaba escuchando por querer fijarme en todo, que no se olvidara. Entonces, bueno. Podríamos decirlo, Zaira, de alguna forma que no se estaba escuchando analíticamente, tal vez se estaba escuchando Sí, de otra forma, ¿no? Pero no se escuchaba analíticamente hablando. exacto, a lo mejor solo se atendía a un interés particular, ¿no? De cumplir con cierta materia, ¿no? A lo mejor. Pero analíticamente, efectivamente, aún no. Aún no. Claro. Entonces, bueno, por fortuna continuó ese paciente y, digamos, me dio oportunidad de volver a reelaborar eso, ¿no? Y de reposicionarme. Entonces, bueno. Y dice Freud, dice, bueno, podemos tomar notas. Ay, creo que podemos tomar notas, si, pues sí, a veces, pues vas a publicarlo, ¿no? El texto, el caso. Pero también dice algo ahí interesante, pero dice, no creas que esa publicación te va a dar crédito, ¿no? ¿Sí? El crédito como analista, o ese crédito que publiques no te da, no sustituye la presencia del analista, ¿sí? Entonces a mí esto me hacía pensar que ese crédito como analista, o sea, no te lo va a dar siempre las miles de publicaciones que tengas, ¿no? Sino lo que se haga en ese espacio analítico, ¿no? Es donde a veces retomo algo que ahorita no recuerdo ni en qué página ni en qué seminario Lacan lo menciona, pero es algo que menciona como el analista es una función, ¿sí? Entonces, al ser una función, incluso hasta en el mismo espacio analítico, en el consultorio, así sea en línea o presencial, podemos decir, hubo analista, ¿no? Cuando hubo cierta intervención, que tuvo cierto efecto, que incluso hasta se surgieron ciertos significantes, se fue estructurando el caso y dices, hubo analista. Ahí es donde podemos decir, hubo analista. No porque tienes el título de psicoanalista o porque has publicado muchos escritos acerca de técnicas psicoanalíticas. Que no se desprecia eso, ¿no? Claro que no, es investigación. Pero también tomemos en cuenta que el crédito
al analista también está en esa práctica, ¿sí? En esa función que ejerce, ¿sí? Entonces, por eso me gusta mucho nombrar esto de Lacan, que dice, hubo analista, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una función, ¿sí? Entonces, ahí podemos decir que, o autorizarnos como hubo análisis, ¿no? Entonces, dice Freud, otro consejo, hay que reexaminar, volver a examinar lo ya discernido del caso, ¿sí? Esto me gusta mucho porque a veces podemos dar como por terminada la lectura de un caso. Pero me parece que, o sea, los mismos casos de Freud los podemos seguir leyendo en la actualidad, ¿no? Entonces dice, hay que seguir estudiando ese caso. Me parece que un caso nunca está totalmente terminado. A lo mejor un caso para la investigación psicoanalítica, ¿no? Tal vez un caso en análisis sí pueda estar terminado. Un análisis más bien, un análisis. Pero las lecturas del caso, me parece que en cualquier época pueden seguirse leyendo, ¿no? Y me parece interesante este consejo que nos da, ¿no? Que un caso o sus casos no precisamente tuvieran que ya estar cerrados, no se cierran con él, ¿sí? Nos los dejan, ¿no? Para seguirlos pensando, ¿sí? Y lo mismo yo creo que pasa con nuestros casos, ¿no? Incluso hasta cuando intentamos como dialogarlo con colegas, como en estas especies de espacios de supervisión o de análisis de casos, estamos reexaminando el caso, ¿no? Nuevamente, lo estamos pensando. Entonces me hace pensar que el caso no se cierra en sí mismo, ¿no? Sino que nos puede dejar una lectura posterior para seguir investigando. Hablando como de investigación, ¿no? Porque hablando de un análisis, a mí me parece que sí hay análisis que tienen término, ¿no? Hay pacientes a los que tienen un alta, ¿no? También. Comparto eso. Otro consejo, ¿no? Dice Freud, hay que ir como modelo del cirujano, ¿no? Cuidado de nuestros afectos, ¿sí? Entonces, a mí me parece importante esto dice, hay que ir al objetivo, ¿no? Como lo hace el cirujano, ¿no? Va directo a realizar una operación lo más acorde posible a sus reglas. Y me gusta esta analogía que hace Freud, ¿no? Que el analista también tiene sus reglas, ¿no? Y tiene una meta, y la meta es la curación, ¿sí? O la cura. Dice, bueno, no mezclar tus afectos. Y me parece que es por eso que más adelante, sobre la iniciación del tratamiento, aconseja no atender a familiares, a amigos, a familiares de nuestros amigos, porque dice, tengan presente que si ustedes se atreven a hacer eso, pues tengan presente que pueden perder la amistad, ¿sí? Entonces, son como cosas que a veces pudiéramos pensarlas como obvias, pero no, porque ya en la misma práctica, o sea, a veces me he topado, también comentando con otros colegas, cómo se cometen a veces este tipo de atención, de recibir hasta la familia, de recibir hasta los amigos, de recibir a la familia de nuestros pacientes, de tenerlos como pacientes, pensando que puede haber trabajo ahí. Y a mí me parece que eso, si no estamos advertidos, puede producirse un obstáculo a la escucha y podemos perder como la meta, ¿no? O ese marco de referencia, ¿no? Para la práctica. Entonces, bueno. Eso que Cuidado. apuntas es interesante, Zaira, porque, pues bueno, en toda la historia del movimiento psicoanalítico hay millones de ejemplos de que se analizó a la hija, se analizó a la familia y demás, ¿no? Y es interesante lo que planteas porque se sigue dando, o sea, hay algo que se insiste ahí, ¿no? Es interesante, no sé por qué, pero finalmente Sí. hay podríamos decir, una compulsión a la repetición, porque en todas las épocas, ¿no? Así es, o sea, y es así como de, oye, pero ¿por qué recibiste al familiar de tu paciente? O sea, tienes que tomar posición y ni modo decir no. Y a veces dices, no, pues ¿qué tiene? Pues no tiene nada de malo. O deja atiendo a mi vecinito con el que me peleó todos los días, pero pues me está solicitando atención. O sea, no, tenemos que decir no,
porque entonces sí podemos producir daño, ¿no? Daño al material, ¿sí? Daño al material que el paciente nos pudiera estar arrojando. Y así es, se sigue dando. Y a veces digo, ¿pero por qué? Si a veces tenemos duda de cómo hacer, pues podemos leer a Freud, ¿no? Y decir, pues bueno, sigo sus consejos, ¿no? No atiendas pacientes. Supongo que Freud también atendió a su familia, ¿no? A su hija, ¿no? Y era así como que te lo dice justo porque él lo hizo, ¿no? Y qué interesante que te diga, no lo hagas. ¿Qué quiere decir? Hubo obstáculos, ¿no? A la escucha. Se mezclan los afectos, ¿no? Se mezcla, que el analista pone sus expectativas ahí, ¿no? Sobre ese familiar, sobre ese amigo, sobre ese conocido. Y más, a mí me parece que esto es muy común en ciudades pequeñas, como Fresnillo, o en estados, no sé si en Durango les pase, pero aquí es muy común, que tienes contacto con tus pacientes. Entonces, a mí me parece que sí es importante como ir separando, ¿sí? Justo para que no se convierta en un obstáculo a la escucha. Sí, es muy común que aquí nos encontremos a los pacientes hasta en el mercado, en la tiendita, porque son lugares pequeños, ¿sí? O relativamente pequeños. No son como Ciudad de México, ¿no? Que es muy grande y llega tu paciente y jamás lo vuelves a ver, ¿no? Si no regresa, jamás lo vuelves a ver, a menos que en su siguiente sesión. Entonces aquí sí es común, muy común. Entonces me parece que nunca está de más pensar eso. ¿Para qué? Justo para seguir manteniendo esa especie como de encuadre, ese margen para darle cabida al tratamiento analítico, ¿no? Como ir generando ese espacio donde va a entrar un tratamiento y darle su lugar, ¿no? Que no es algo místico, ¿sí? Es una técnica, es un método, ¿sí? De escucha. Que incluso ni siquiera es moral. O sea, no es como Así que es. no es porque es tu familiar, no. Hay elementos éticos que están fundamentados en esto que dices, ¿no? Se va a ver afectado el material con el que trabajas y entonces no va a haber posibilidad de un análisis. No Exacto. es tampoco esta onda moralista nada más. Exactamente, así es. Hay que irle construyendo el espacio para que haya análisis, ¿no? No basta con que tengas un diván ahí, ¿no? No basta con eso. Bueno, ustedes me dicen, porque creo que es bastante lo que quería comentar, pero ustedes me dicen dónde paramos para que no sea tedioso. Yo creo que para que no nos extendamos como tanto y cansemos a la gente. Ustedes me dicen cuándo paremos, ¿sí? Okay. Dice Freud, otro consejo, ¿no? Dice, es incorrecto dictar al analizado unos deberes, como por ejemplo, recopilar sus recuerdos, que reflexione sobre cierta época de su vida, ¿sí? ¿Y esto por qué? ¿Por qué me detengo aquí, no? Porque me parece que Freud le da cierto lugar al analizante y le permite que él seleccione, ¿no? La misma asociación libre te permite que el paciente seleccione con qué va a hablar hoy, ¿sí? Entonces dice Freud, no le dictes al analizado ciertos deberes, ¿sí? A mí me parece porque nuevamente, ¿no? Puede ir en el sentido de que el analista fije nuevamente, ¿no? En función de sus expectativas, ¿sí? Pero también me preguntaba, bueno, ¿y qué pasa cuando al mismo paciente no se le ocurre nada? Porque a veces pensamos en que los pacientes o los analizantes, van a venir con todo un discurso y van a hablar, y entonces nosotros vamos a buscar ahí, bien padre y bien chido. No, no creo que eso es como un ideal, ¿no? Que se espera, pero me parece que no siempre. Y al mismo paciente, aunque le hayamos leído la regla analítica, no siempre se le ocurre algo. De verdad, el paciente puede llegar en silencio. Y aún así el silencio habla, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué pasa cuando no se ocurre nada? ¿Qué pasa, Freud, cuando no se ocurre nada, no? ¿Sí? Entonces es ahí donde yo caigo en esa tentación.
a lo mejor ahí sí podemos sugerirle al paciente, ¿no? Que hable, pero regreso a lo mismo, en función de lo que se ha dicho, en función del discurso, en función de lo que se ha hablado, en función de la estructura del caso, ¿no? A mí me parece que sí sería viable sugerir en esos momentos donde de verdad el paciente no trae tema, o no quiere hablar, o no se le ocurre hablar. Podemos decir, ay, a lo mejor está ahí una resistencia o algo, pero pues bueno, ya está ahí, ¿no? O sea, va porque tal vez va a hablar, pero no sabe qué hablar. Entonces me parece que en este caso sí podemos nosotros sugerirle al paciente, ¿no? Pero en función no de nuestra ideología o prejuicios o juicios de valor, sino en función del mismo caso. Oye, ¿qué pasa si me cuentas acerca de esto que estuvimos hablando tal día o en tal sesión? Cuéntame más acerca de esto, ¿no? Y a ver qué se da, ¿no? A ver qué se abre. Sí, yo creo que nuevamente el consejo va en función, que no se fije, que no se le dicten deberes al paciente en función de las expectativas particulares del analista. Sí. Del machote de la historia clínica, ¿no? Que luego se da Sí, mucho cierto. en la licenciatura en psicología. Exactamente. Así es. Porque, bueno, y eso lo podemos dialogar en los mismos consejos en sobre iniciación del tratamiento, ¿no? Las entrevistas. Es muy común que mismos analistas, ¿no? También, o llenen formularios, ¿sí? De entrevistas, hasta bien preestablecido, que se hable de la niñez, que se hable de la adultez, si ya es viejo, pues que se hable de la vejez, así bien preestablecido. Y bueno, pues ni modo, el psicoanálisis está en las universidades. Y qué bueno, ¿sí? Qué bueno que esté esa lectura en las universidades, ¿no? Porque es como posibilidad de otras lecturas para la psicología o para aquel que esté interesado en hacer clínica. O sea, ni modo, ya está ahí. Entonces, me parece que eso influye a que el analista o el que se está formando para ser analista caiga en ese tipo de tentaciones. Llena formularios, ¿sí? Llena formularios. Aquí a veces se usa o comentan los mismos practicantes, los prestadores de servicio social o los mismos clínicos, comentan que pues que la institución te solicita que llenes el formulario, ¿sí? Y pues bueno, sí, está feo, es fatal, más si eres un analista que perteneces a una institución, ¿no? De salud. Entonces, está fatal, pero aquí lo interesante es que son los mismos clínicos los que promueven eso, ¿sí? Antes que una escucha, ¿sí? Formularios, pues bueno, los puedes llenar en otros momentos, pero mejor habilítale la escucha al paciente. ¿Qué te tiene que decir? Porque los mismos pacientes nos dicen, es que usted no me dijo nada, es que usted se enfocó en mi niñez. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que le estoy diciendo? Los mismos pacientes lo dicen, ¿sí? Entonces a mí me parece que a veces el llenar esos formatitos a los que el analista cae, ¿sí? Ya sea porque se siente obligado por la institución o ya sea porque también los promueva, pues bueno, obstaculizan una escucha, ¿no? Obstaculizan que ahí haya un tratamiento analítico, ¿sí? Entonces, bueno, dice Freud, ¿no? Dice, también hay un periodo de prueba. Esto es bien interesante porque se mete a discusión, o sea, dice Freud, hay un periodo de prueba para ver quién va a ser candidato a psicoanálisis. Y son preguntas siempre del millón, o sea, justo hoy las discutía con unos alumnos, ¿no? Y justo ellos decían, es que ¿quién es candidato a psicoanálisis? Entonces decía, sí, el que tiene cierto grado de cultura, como que es un consejo típico de Freud, sí, el que es inteligente, sí es el que puede pagar, es el que habla mucho, o es el que no habla nada, entonces no es candidato a psicoanálisis. ¿Quién es candidato a psicoanálisis? Me parece que donde nace el psicoanálisis como en cierto lugar de élite, Freud veía a sus pacientes 6 veces a la semana,
pues bueno, son pacientes que pueden pagarte 6 sesiones a la semana, que tienen el tiempo para ir. Me parece que eso, pues quién sabe si ahorita se puede aplicar, ¿no? En nuestro contexto, ¿sí? Y más si a veces trabajamos en instituciones de salud, ¿no? Me parece que sí, Freud recomienda ese periodo de prueba que te hace pensar quién es el candidato. Y pues lleva a incluir eso, ¿no? Si es el que te paga, el que tiene dinero para pagar, el que es culto, el que es inteligente, el que es analista o el que quiere formarse para ser analista. ¿Quién es el que va a pagar? ¿Sí? Hay otro punto, otro consejo, ahorita se los menciono. Entonces me parece que ese consejo de Freud, de periodo de prueba, 12 sesiones, para ver si tu paciente es candidato a psicoanálisis, se presta a bastantes prejuicios, ¿no? Que el que sea culto, inteligente y el que hable mucho y que tenga dinero para pagar, a lo mejor ese es el candidato. Cuando Freud a veces se está refiriendo como que nos sirve ese periodo de prueba para hacer un diagnóstico, para ver si el paciente se va a mantener ahí, te va a tolerar un tratamiento largo, porque reitera, el psicoanálisis no es corto, ¿sí? Y más, También, si vamos a tratar... perdón, también algo que se me viene a la mente es que también precisamente este periodo de prueba pueda ser para ver si realmente el psicoanálisis podría ayudar a ese paciente, ¿no? A lo mejor y de plano el síntoma como tal no es para análisis, ¿no? También, o para el mismo analista. Ujú. Así También me quedé es, pensando en eso. así es, exacto, siempre lo ponemos como al analizante, ¿no? Él será candidato, tal vez el analista no, puede que no A lo sea el mejor nosotros candidato. no. Sí, cierto, sí, cierto, así es. Entonces, bueno, discutía con mis alumnos que me parece que todo sujeto puede ser candidato a psicoanálisis, que tenga una demanda o que le duela el alma. A todo aquel al que le duela el alma, que tenga un padecer, un sufrimiento, es candidato a una escucha. Tenga dinero o no tenga dinero, sea analfabeto o no sea analfabeto, porque a veces se dice entre más grados de estudios, más inteligente, entonces más candidato a psicoanálisis. Entonces me parece que no va por ahí, o si seguimos ese consejo como al pie de la letra, así como de repente lo plantea Freud en algunos momentos, pues vamos a obstaculizar una escucha, ¿no? Y a mí me parece que el oído del analista, por nombrarlo así, no tiene estatus social ni económico, ¿sí? Es un dispositivo que está ahí, ¿sí? Pónelo, el analista, pone el oído donde sea, así sea en línea, así sea con una persona que tiene, que es menos culto que otro, que no tiene el mismo nivel de estudios, o sea, el analista está donde pone el oído, ¿sí? Claro que se tienen que manejar ciertas cosas con el pago, claro que sí, pero me parece que toda persona puede ser intervenida con tratamiento psicoanalítico, y más si nosotros, si lo vemos como muy desde Lacan, le vamos a suponer un sujeto ahí, ¿sí? Vamos a suponer que hay sujeto ahí. Así estemos hablando de una psicosis o de una neurosis, ¿no? Vamos a suponer un sujeto, o incluso hasta de autismo, ¿no? Leí el otro día un libro de Jaime Fernández, donde aborda el autismo de una manera analítica, ¿no? Propone cómo escuchar ahí. ¿Por qué? Porque está la hipótesis de suponer un sujeto ahí. ¿Sí? Esa personita o ese niño que es diagnosticado por el mundo psi como autista, tiene un sujeto. ¿Sí? Hay un sujeto en construcción en esa historia familiar. Entonces, claro que podemos atender analíticamente a todo que demande esa atención, ¿no? Que le demande al otro cierto acompañamiento, cierta escucha, ¿sí? Cierta atención. Son preguntas del millón que también si tomamos al pie de la letra, como que sea culto y todo eso, inteligente y que te aguante las 6 sesiones y que te prometa curación, pues nos vamos a obstaculizar otras demandas, otros padecimientos contemporáneos, escuchar otros padecimientos.
me parece muy buen punto eso que menciona Sergio, ¿no? ¿Qué tal que el periodo de prueba es para nosotros? ¿Puedo sostener una escucha aquí? ¿Sí o no? Está padre regresarnos esa pregunta. Y algo, si quiere, otro punto que hablaba por ahí Freud, cuando justo hablaba de los afectos, de cómo mantenerlos a la distancia, esta cuestión de que el paciente se analice. Y hace la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacerse analista? Y dice él, antes proponía que si logras analizar tus sueños, como él lo hizo, ¿no? Te puedes convertir en analista. Entonces dice Freud, pero no es tan fácil, necesitamos que alguien ajeno a nosotros nos dé esa lectura, ¿sí? Entonces, bueno, es donde se despliega la idea de Freud que dice, bueno, hay que analizarse también, ¿sí? Y creo que, bueno, esos también son temas muy recientes, en donde a veces muchos analistas se pelean de si hay que analizarse o no hay que analizarse para ser analista, Entonces, me parece que son peleas que no se van a ganar, ¿no? Me parece que... Oye, Sara, y que luego si atendemos también al contexto en el momento en que se da estas ideas estamos hablando de 2010, 2011, 2012, ya hay problemas en el movimiento psicoanalítico, ya hay disidentes del psicoanálisis y luego se sabe, al menos historiográficamente, que justamente esta es una medida para calmar a esos disidentes, ¿no? Como muchas veces se tomó como por el estandarte psicoanalítico el hecho de decir, bueno, estos son disidentes porque no están analizados o porque no han de alguna manera profundizado en ciertas cosas. Y ese contexto en el que se desenvuelve el psicoanálisis, que también es interesante pensar, hace no digo que sea la única razón por la cual surge esta idea, ¿no? Y que entonces no tengamos que analizarnos. Por supuesto que tiene sus funciones y elementos a destacar, pero justamente también pensar que en este contexto se usaba incluso como estandarte de lo que comento, ¿no? Ajá, así es, así es. Entonces, bueno, Freud aconseja que sí te analices, ¿no? Para que te conviertas en analista. Pero es interesante cómo lo maneja, porque lo propone para decir, tú no vas a producir tu propio autoanálisis, aunque él sí lo hizo. Tú no vas a producir, necesitas de un otro que te dé esa lectura, ¿sí? Y después de esa lectura, entonces tú podrás tener un autoanálisis, ¿no? Pero es primero, le da la entrada a ese otro. Pero bueno, esta cuestión histórica que manejas, pues está ahí, ¿no? Que a veces se pone como una cuestión de amo, de tienes que analizarte para ser analista. Sí, y bueno, yo no niego que sí sea necesario el análisis, pero justo como cuando se lo solicitamos a los pacientes, ¿no? Que tengan una demanda. El mismo analista, justo puede surgir en él esa demanda de análisis, ¿no? A mí me parece que la investigación te puede llevar a decir, pues yo también quiero saber qué pasa en un análisis, ¿no? Y entonces, decidir ir a análisis, ¿no? Para ver qué se produce. Pero aquí el detalle es que no vamos a ir a análisis a que nos den cátedra. Vamos a ir a hablar de nuestros propios asuntos. Y eso es un asunto muy diferente. Sí, pero a veces se cree que te vas a hacer analista en análisis, así nomás por analizar, por purificar tu inconsciente, como después lo aborda Freud en ese mismo texto, ¿no? Y no, vas a hablar de tus propios asuntos, tal vez tus propios asuntos estén siendo un obstáculo para tu escucha en la práctica, ¿no? ¿Sí? Pero a mí me parece que como con los pacientes, ¿no? Hay un tiempo también para el analista. Hay un tiempo, un momento en el cual va a decidir demandar ese análisis, ¿no? Y me parece que hay que esperar, ¿sí? Porque a veces es muy complicado que a veces en ciertas instituciones te pidan, ¿no? Te obliguen hasta ir a análisis para que seas analista. Todavía es algo reciente, ¿no? Sí. A mí me tocó vivirlo también en un momento de mi formación, ¿no? Tienes que ir y con tal analista para que seas analista de esta propuesta teórica, ¿no?
referida a determinados autores, ¿no? Freud, Klein, Lacan. Entonces me parece que no va por ahí. Me parece, como bien lo menciona Sergio, ¿no? También eso va para el analista, no para el paciente solamente. Para el analista hay un tiempo y también hay un momento. Entonces, decir que no es necesario analizarse para ser analista, no creo que sea muy buena idea porque me parece que es un bucle, ¿no? Una especie de bucle, ¿sí? Investigas, puede venir esa demanda de análisis, ¿sí? Sigues investigando y tienes eso, pero hay un tiempo y un momento para eso. Si el analista no piensa que aún no es su tiempo, su momento, no hay cierta demanda, pues no hay por qué ir a análisis, ¿no? Hasta que sea su momento, hasta que diga, bueno, tengo ciertos asuntos que trabajar, ciertas dificultades, vamos a análisis. ¿Sí? Y me parece que va a ser muy diferente ese encuentro, ¿no? Con el analista, que a cuando te mandan, porque tienes que formarte como analista. Va a ser muy diferente, ¿verdad? Lo cual Y implica bueno, que justamente se vaya no solo a una vez, ¿no? Puedes ir una vez y de exacto, repente en otro momento de tu historia surge otra demanda, otra cuestión que requiere de revisión. exacto, que es algo que el mismo Freud también aconseja, ¿no? En, creo que Pero en él lo análisis decía que cada terminales. 5 años, ¿no? Cada cierto Exacto. tiempo. Y eso también como decir, cada 5 años como ley, me parece que va a ser otro obstáculo, Ya me ¿no? O sea, toca dentro de 3 semanas. exacto, ya, en 3 semanas cumplo 5 años sin análisis. Me Como la parece que es afinación del nuevamente, carro, ¿no? exacto, me parece que eso es como tú lo mencionas, ¿no? Cuando surja esa demanda, ¿no? Ese algo que hay que revisar, que hay que trabajar. Me parece que a veces sin darnos cuenta, el escuchar a nuestros pacientes, a veces ciertos obstáculos que se nos puedan presentar con el caso, puede estarse involucrando algo propio, ¿no? Me parece que también eso es algo oportuno para decir, voy a análisis, ¿no? Porque algo está pasando aquí con cuestiones personales. Y pues somos personas, ¿no? También nos afecta la otra edad, el decir de los demás. Y pues bueno, justo después de ese apartado, Freud empieza a nombrar, ¿no? Como hay que purificar, ¿no? Ese inconsciente, ¿sí? Más que ahorita no hallo la cita, para... Sara, y te proponemos que vayamos perfilando el cierre, porque Sí, sí, claro este, que sí, ya son 10:30. Sí, claro aquí que sí, podríamos Juan. seguir reflexionando toda la noche, pero Sí, sí, podemos dejar la segunda parte para otro momento, ¿no? claro, Y perfecto, justo, se me gusta la idea. y justo dice Freud, ¿no? Con respecto a esto, aconseja, ¿no? Purificar ese inconsciente para que haya una comunicación de inconsciente a inconsciente con el analizante, ¿no? Pero aquí me parece que es nuevamente otra discusión que a veces escucho en unos espacios que se ha dado bastante, ¿no? De si vas a análisis para purificar tu inconsciente, ¿sí? Para escuchar, para estar purificado y poder escuchar el otro inconsciente y se comuniquen, ¿sí? O vas a análisis para resolver tus asuntos, ¿sí? Me parece que ese consejo que da Freud puede resultar un obstáculo también, ¿no? Un obstáculo, porque intenta manejar como que cada quien tiene un inconsciente que se va a comunicar. Entonces ahí queda algo así como de, bueno, y la preparación del analista que se supone se está preparando para ejercer un método, una técnica, ¿dónde queda? O sea, entonces es su inconsciente el que va a hablar con el inconsciente del analista. Me parece que no va por ahí, ¿no? Que no va por ahí en que cada quien tiene su inconsciente y el analista tiene que purificarlo para poder escuchar, como que hacer una limpieza, ¿no? Dental de todo eso, ¿no? Me parece que eso, si seguimos ese consejo al pie de la letra de Freud, así, también puede generar un obstáculo a la escucha, ¿sí? Porque se supone que el analista se prepara para ejercer un método, no para que su inconsciente hable por sí solo y le dijo al paciente lo que se le ocurrió porque inconscientemente se comunicó con el inconsciente del analizante. Me parece que no va por ahí el asunto, ¿no?
Me parece Sí, que... luego tenemos esas respuestas como, ¿y por qué le hiciste esa pregunta? Pues yo sentí que debía. Exacto, exactamente. Se me ocurrió que iba por aquí. No, espera, ¿y el decir? ¿Y el caso? ¿Y lo que se ha dicho? ¿Dónde quedó? O sea, tú sentiste, pero nuevamente, ¿no? Regresamos a Freud. Estás fijando en función de tus expectativas, de tu persona, ¿sí? Parece esto que nos aconseja Freud como cosas contradictorias, ¿sí? Pero que, pues que necesitamos reflexionarlas, ¿no? Para decir, bueno, si yo sigo al pie de la letra esto, me puede generar un obstáculo a la escucha. Pero esto otro me habilita la escucha o una lectura, ¿sí? Más apropiada, que no dañe el material del paciente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con esto es suficiente por hoy. Hay más consejos técnicos de Freud que podemos seguir reflexionando, pero yo creo que por hoy, bueno, podemos dejar con esto, ¿no? Ya en otro momento podemos discutir, ¿no? Los otros textos, que son como 3 partes de Freud de sus consejos técnicos. Te tomaremos la palabra, Zaira, entonces. Sí, sí, con mucho gusto, Sergio. No, gracias a ti. Bueno, pues Pues muchas bueno, gracias, Sergio, Juan. mientras agradecemos a las personas que estuvieron aquí escuchando, si gustan todavía, mientras nos despedimos y le damos las gracias, si quieren plantear alguna duda, alguna pregunta que haya quedado, algún comentario, una reflexión, pues bueno, no se limiten, háganla y bueno, podemos darnos también unos minutitos para escucharlos, ahora que hablamos de la escucha, ¿no? Para leerlos, Sí. Pero pues bueno, si en lo que se animan, Zaira, pues agradecerte mucho, la verdad es que como bien lo dices y como bien lo dice Sergio, si hay esa disponibilidad, pues por qué no pensar en una segunda parte de este tema que me parece relevante en nuestra práctica, ¿no? Cotidiana. Uh-huh. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí podemos seguir dialogando, ¿no? De estos consejos, seleccionar algunos, ¿no? No Claro. todos, pero sí algunos, y poderlos Hacer discutir. un trabajo de investigación que Ándale. nos invitaba Freud. Sí, exactamente. Sí, claro que sí, con mucho gusto, yo encantada. Bien, Roxana por acá nos manda saludos desde Torreón. Un saludote, Roxana. Saludos, Roxana. Gracias por escucharnos. Oye, Zaira, y bueno, aprovechando también para ir cerrando, ya Sergio mencionaba que tienen un proyecto de transmisión y divulgación que se llama Bucle. Sí. Así lo podemos encontrar. ¿De qué se trata esto, Zaira? Pues para que los que están Sí. escuchando igual. Sí, Bucle Diálogos Psicoanalíticos es un espacio que comparto con un colega y amigo que se llama Alan Briceño. Y pues bueno, lo pueden encontrar en YouTube, así como Bucle Diálogos Psicoanalíticos. Es un espacio así como de venir, de divulgación, de difusión, de interlocución, de transmisión del psicoanálisis. Y en algunos momentos también dialogamos con investigadores de otras disciplinas, ¿no? En este caso hemos dialogado con filósofos también. Sí, entonces, bueno, lo pueden encontrar en YouTube. Ya estamos próximos a compartir pues otros diálogos con otros investigadores que por ahí tenemos ya en puerta, ¿sí? Y pues bueno, lo pueden encontrar en YouTube, así como Bucle Diálogos Psicoanalíticos. Ahí está entonces también la invitación para que sigan el trabajo de Zaira, también en este espacio de Bucle. Y pues bueno, nuevamente agradecemos enormemente a Zaira el haber estado con nosotros en esta charla y también agradecemos a todas las personas que nos estuvieron viendo el día de hoy. Y bueno, estén atentos para la información de nuestros próximos proyectos. Les agradecemos mucho y pues bueno, Juan, ¿hay algo que quieras decir para finalizar? No, agradecerte nuevamente, Sera, y bueno, por ahí les compartimos la información de Bucle para que igual la localicen también ahí en la página y bueno, puedan de alguna manera también seguir este otro contenido que juntos hacemos más escándalo que separados, ¿no? Entonces, Solos, exactamente. pues un gusto, Sera. Un gusto. Gracias, Sergio. Gracias, Juan. Buenas noches. Hasta
Hasta luego.